Buenas noches, les habla el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Vamos a desarrollar hoy día una sesión sobre Derecho Procesal Constitucional referido al derecho en sí procesal constitucional, relación con el proceso ordinario y principios del derecho procesal constitucional. Bien, ¿por qué llamamos un sistema de control concentrado de la constitucionalidad? ¿No? Cuando hablamos de un sistema de control concentrado de la constitucionalidad, vamos a hablar en sentido general todavía. Es que basa su estructura en la existencia de un órgano de un Estado. Sí, hay un órgano de un Estado, es el que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad. Ese, a partir de una aplicación pues llamada privativa jurisdicción constitucional. ¿Por qué privativa? Porque va a ver estrictamente los problemas que infringen pues a veces la Constitución, infracción pues yendo más allá a los derechos fundamentales que están especificados en la Constitución, etc. Esta especie de corte o jueces constitucionales está compuesto pues por, valga la redundancia, por magistrados que son ajenos al Poder Judicial, ¿no? Y la Constitución le reserva ese derecho a estos magistrados constitucionales y un deber excluyente y exclusivo a fin de que pueda determinar la inconstitucionalidad de una ley, de un acto de un gobierno, de derogar incluso con efectos rescisorios, es decir, o en su defecto también establecer esos mecanismos de corrección frente al acto inconstitucional que haya dado el poder jurisdiccional, como en este caso sería el Congreso, en una acción de inconstitucionalidad. Paralelamente pues al nacimiento de la justicia constitucional concentrada, surge una nueva disciplina. Esa disciplina científica viene a ser pues para este control concentrado de la constitucionalidad el derecho procesal constitucional, que va pues a determinar los presupuestos, las reglas, los principios y lineamientos del procedimiento ante la Corte o el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y cuál es la importancia para nosotros la justicia constitucional? ¿Por qué es importante? Cuando hablamos del equilibrio de poderes, es decir, en un Estado de Derecho, en este caso el Estado de la República del Perú, consta de 3 poderes y descansa sobre esa doctrina de Montesquieu, ¿no? Y entonces este equilibrio de poderes, que tiene sus funciones de competencia cada uno, y a su vez estos poderes tienen sus organismos también debidamente estructurados, cada uno tiene sus funciones, es decir, funciones competenciales que le otorga la Constitución. Pero para ello es necesario pues para el control y el cumplimiento de la norma que está establecida en la Constitución, es necesario que exista una entidad autónoma que realice una interpretación pues en forma adecuada, definitiva, de los postulados constitucionales, ¿no? Y esa interpretación debe ser realizada en forma imparcial, ¿no? Con una autonomía política, o sea, no injerencia de terceros o intromisión. También las violaciones constitucionales que se dan por parte del Poder Legislativo muchas veces al momento de legislar. Muchas veces se viola derechos fundamentales y entonces para eso existe la acción de inconstitucionalidad. También puede darse por parte del Ejecutivo también, en que hay un exceso de poder manifestado en actos inconstitucionales. ¿De qué manera? En un decreto supremo, ¿no? En una resolución ministerial, etc. Asimismo, el poder jurisdiccional
puede estar incurso también en violaciones constitucionales, claro, a través de actos o normas inconstitucionales por la ausencia del respeto a la garantía del proceso, cuando no se respeta la garantía de los procesos que están debidamente señalados en nuestra Carta Fundamental y los consecuentes también. Entonces, decimos que la Constitución política es importante porque moldea pues esos pilares básicos de un determinado país. En nuestro caso, el Perú, por ejemplo, tenemos una Constitución que está debidamente normada, que tiene 3 poderes inmersos ahí, debidamente normatizados, y esos poderes a su vez también están estructurados, tienen organismos, y esos organismos están supeditados siempre a la norma de mayor jerarquía que es la Constitución. Es verdad, también podemos decir que la Constitución tiene efecto vinculante y obliga a todos nosotros, pero la eficacia de la mayoría de las normas que están establecidas en la Carta Fundamental se caracteriza por principios informadores o inspiradores, antes que por mandatos directos, ¿no? ¿Y cuál es la relación del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial? Porque tiene que haber una relación. Claro, el Tribunal Constitucional es un poder moderador que articula las relaciones pues, del sistema político, ¿no? Es decir, para las acciones que llegan, de garantía que llegan en última instancia y la acción de inconstitucionalidad, es una especie de control que realiza el Tribunal Constitucional, en este caso, para la correcta interpretación de la norma que es de mayor jerarquía, o en su defecto también moderar a los poderes del Estado cuando exceden, muchas veces dando una interpretación diferente a la que no es. Entonces ahí ingresa el Tribunal Constitucional integrando. ¿De qué manera? La integración le da con el respeto y defensa de la Constitución, es decir, venga señores, nuevamente póngase en orden, pónganse a derecho. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿qué establece? Él prescribe la atribución exclusiva, por decir, en ningún caso nos dice que se puede promover contienda de competencia o atribuciones al Tribunal Constitucional respecto de los asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución y la presente ley. Claro, el Tribunal Constitucional es el único órgano autorizado por la Constitución para ver problemas que son netamente constitucionales. Si bien el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial tienen relaciones de coordinación e interdependencia, pero debemos ahí diferenciar la jerarquía. No se trata de quién tiene más poder, debido a que el tribunal solamente lo veremos desde el punto de vista constitucional. El tribunal es la instancia final del fallo en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Entonces, de ello, pues podemos decir que es una consecuencia lógico-funcional. Desde ese punto de vista hay que observarlo. Funcional en aquellos sistemas pues, donde los procesos constitucionales son de competencia tanto del tribunal como del Poder Judicial. ¿Por qué decimos? Porque primigeniamente se interpone una acción, una demanda ante el Poder Judicial. Si es habeas corpus, ante el juez penal. Si es acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, ante el juez civil o en su defecto juez constitucional también. Aquí conlleva a una supremacía funcional del primero sobre el segundo, es decir, el Tribunal Constitucional sobre el Poder Judicial. El órgano constitucional es quien tiene la última palabra, pero no es que se trata de quién tiene más poder, sino el supremacía funcional en el aspecto cuando se ve casos de acciones de garantía o acciones que tengan relación con controversias o acciones de acciones en que se vulneran los derechos fundamentales, por ejemplo. Solamente en ese aspecto, veámoslo de esa manera. Ahora, los procesos constitucionales, ¿cómo son y qué puntos de confluencia pueden tener? El artículo 200 y 202 de la Constitución Política de 1993, la que está vigente actualmente, y tenemos a su vez el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece
establece que los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y en última instancia, final de fallo, el Tribunal Constitucional. Bien claro está establecido. Entonces, allí hay un punto de encuentro. Ese punto de encuentro de la justicia constitucional con la justicia ordinaria se da en los fines esenciales que persiguen conseguir los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales, allí hay un punto de encuentro, pero siempre teniendo en cuenta la supremacía de la norma o de la norma o carta fundamental, que nos la llamamos, y el respeto de los derechos fundamentales. Y para ello se cita pues el artículo 2 del título preliminar del mismo Código Procesal Constitucional. Por eso cuando estamos refiriendo nosotros a la defensa de la primacía de la Constitución, bien por el control abstracto y concreto, en este último se realiza considerando pues la aplicación o inaplicación de la norma a un caso concreto. Pero ¿qué entendemos entonces por el caso concreto de constitucionalidad? Es aquel pues que tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas por razones de fondo o de forma, y entre esas normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. Entonces, de ahí decimos que nace la necesidad de que los jueces interpreten y apliquen las leyes conforme a la interpretación, que de ello realice el Tribunal Constitucional en sus resoluciones conforme pues nos indica el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. También hay que tener en cuenta la sentencia de dicho tribunal. Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional ya adquieren calidad de cosa juzgada. Entonces, al adquirir la calidad de cosa juzgada, ya constituye un precedente vinculante cuando así le exprese la sentencia. Porque hay sentencias que no son precedentes vinculantes, tiene que expresar la sentencia para que sea un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Y citando, en este caso, el extremo del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, hay que tener en cuenta en los casos de cuando la sentencia lo expresa respecto a un precedente vinculante con este artículo 7 del título preliminar, reiterando nuevamente, del procesal constitucional. También hay que tener en cuenta que el control concreto del Poder Judicial no es válido. Ojo, el control concreto del Poder Judicial no es válido si se aparta del control concreto o abstracto del Tribunal Constitucional. El control concreto del Poder Judicial tiene que ir a la par con el control concreto o abstracto del Tribunal Constitucional, en la medida pues que así lo establece el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Bien, ahí pues, ¿qué nos dice? Que los jueces interpretan y aplican a toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos, es decir, los principios que resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Es decir, siempre hay que tener en cuenta el control concreto o abstracto del Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias. ¿Cuál es el fin de un proceso constitucional? El fin esencial del proceso constitucional pues, es garantizar la primacía de la Constitución como la norma de normas, ¿no? Y a su vez los derechos constitucionales tienen que estar vigentes. Esos derechos constitucionales están inmersos dentro de la misma Constitución. Bien, ingresaremos entonces ahora a los principios que regulan el proceso constitucional. Trataremos algunos principios, los más importantes. Son bastantes los principios que hay que tratar sobre los que regulan el proceso constitucional. Pero siempre vamos a ingresar por el principio del debido proceso.
En este principio del debido proceso, siempre hay que tener en cuenta la presunción de inocencia de la persona encausada que está siendo, por ejemplo, investigada o procesada en el campo penal. Sabemos que en la presunción de inocencia se presume inocente a toda persona mientras no se demuestre lo contrario, no se pruebe lo contrario. Asimismo, también hay que tener en cuenta con el debido proceso el derecho a la defensa. Este derecho a la defensa es inviolable. ¿Y por qué el derecho a la defensa también es tan importante? Porque restringir el derecho a una persona para que efectúe su defensa, entonces estaríamos prácticamente impidiendo y siendo imparciales o muchas veces discriminando o dejando de lado de repente lo que esa persona nos puede decir, sino cómo vamos a poder decidir más adelante. El de ser asistido por un abogado, justamente el trabajo de los abogados es asistir a la persona en todo momento y a su vez cuando solicite y coadyuvar también a las investigaciones, coadyuvar también a que se respete los derechos de su patrocinado. También otro derecho que está inmerso dentro del debido proceso, por ejemplo, a no ser condenado sin haber sido oído. Claro, cuando una persona es condenada sin haber sido oído, prácticamente estamos violando un principio muy elemental en el debido proceso. Hay que escucharlo, pues, sus descargos. De repente con sus descargos destruye toda la acusación. Para ello, la Constitución Política, en su numeral 23 del artículo 2, ¿qué nos dice? Nos indica sobre la legítima defensa. En el mismo numeral 24 del artículo 2, se prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Bien claro, entonces el debido proceso incluye muchos derechos fundamentales que pueden contribuir pues para el respeto irrestricto de lo que la norma constitucional nos está indicando. Cuando hablamos de juez natural, imparcial e independiente, sabemos que en esto es un requisito elemental para la sustanciación del debido proceso. El juez natural pues es aquel que es predeterminado por la ley, o sea aquel cuya jurisdicción, competencia y funciones están previstas por una ley. No se puede vulnerar este derecho, no se puede nombrar otro juez que no esté nombrado por la ley para llevar a cabo este proceso penal, por decir. Vaya un juez civil. La calidad independiente e imparcial también deriva de su nombramiento determinado por ley. Según pues los requisitos especiales, no puede ser por un favor político, personal, el nombramiento de un juez para que pueda ser imparcial en todas sus decisiones que va a tomar. Y esa imparcialidad muchas veces deriva del principio de separación de poderes. El Poder Judicial tiene sus jueces y por lo tanto tienen que ser imparciales e independientes. Entonces, este basamento, esta idea que estamos de la imparcialidad e independencia, que derivan de un principio de separación de poderes, es la base, es la doctrina, el dogma de un Estado de Derecho. Claro, Estado de Derecho. Cuando un juez independiente no solo es del poder político, la independencia, sino también ante las partes tiene que dar independencia y a su vez al público en general. Por eso se dice que en sus decisiones tiene que ser independiente, no debe estar forzado, no debe obedecer a nadie, pero siempre y cuando se ajusten a derecho. Eso es, cuando hablamos del derecho de defensa y asistencia del letrado, también es un derecho muy elemental. La defensa, por ejemplo, en un juicio es un derecho universal. Esas garantías procesales y constitucionales constituyen parte del debido proceso, ¿no? La defensa en un juicio. La defensa en un juicio es irrenunciable, idónea, gratuita y permanente. Claro. Idónea porque no basta asignar un letrado para la defensa, no, va a poner solamente para que firme, sino que
debe ser efectiva la defensa. Y por eso es que así muchas veces, cuando se ha visto en salas, en casos penales, en que la sala o el director de debate llama seriamente la atención al letrado, si no dice que va a recomendar su cambio, porque a veces la defensa no es idónea. Es decir, también el defensor tiene que disponer de tiempo, hacer el estudio del caso y también tener los medios adecuados para la defensa. Esos medios adecuados, recopilación de la carpeta fiscal, por ejemplo, o ir a la lectura de los expedientes en casos civiles, para que pueda tomar nota, copiar de los medios de prueba para contradecir de repente y asesorar bien a su cliente. Y también en esto, derecho de defensa y asistencia del letrado, hay que tener en cuenta la comunicación con el cliente. Cuando hablamos de la comunicación, es la conversación que tiene el letrado con su cliente para que le ponga al día de todos los hechos, porque muchas veces el letrado va al expediente, pero también tiene que aportar su patrocinado. Eso mayormente se da en el campo penal. Entonces, este es un derecho elemental, el derecho a la defensa y de asistencia del letrado. El artículo 8º y 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula el derecho a la defensa, no prescribe, no dice bien claro, por ejemplo, el artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contratos que violen sus derechos fundamentales. El artículo 10º también habla de la condición del derecho de una persona que tiene que tener condición de igualdad, tiene que ser escuchada con justicia por un tribunal que sea independiente, imparcial, para el examen por ejemplo, a un acusado en materia penal, en un juzgamiento, tiene que escuchársele. Y tiene que haber igualdad de armas también para cada uno, para el fiscal, para la parte civil, para el acusado, para el acopio de los medios de prueba. Y especialmente ser oído públicamente, es decir, en juicio él está efectuando su defensa. Eso es el derecho a la defensa, asistencia del letrado. Hay un derecho también elemental dentro de este principio constitucional, es la presunción de inocencia. Esta presunción de inocencia pues, no puede obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo. No le podemos decir, señor, usted es el culpable, y una vez declárese culpable. Además, el silencio tampoco no es utilizado en su perjuicio. Hay que tener en cuenta, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro país, ¿quién tiene la carga de la prueba? Es el Ministerio Público. Hay sentencias extranjeras, para citarlo, como el caso de un tribunal español que explica el significado de la presunción de inocencia en una sentencia del año 96, en el orden penal, y menciona 4 exigencias. La carga de las pruebas sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, es decir, a los acusadores. Otro, segundo, y solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral, bajo la inmediación del órgano judicial y con observancia de los principios de contradicción y publicidad. Claro, contradicción, defensa, ahí están todos debatiendo y en público. Tercero, de dicha regla solo pues dicha regla general solo puede efectuarse los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevé imposible. Pero siempre se puede realizar, siempre y cuando se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradecir esa prueba preconstituida y anticipada. Si no, tampoco no tiene valor. Y por último, la cuarta es la valoración conjunta de la prueba practicada en una potestad exclusiva del juzgador. Que este juzgador
al tener las pruebas, puede ejercer libremente con la obligación de razonar el resultado de dicha valoración. Va a valorar una prueba, otra prueba. Es la potestad exclusiva del juzgador. Otro principio importante también es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. La razonabilidad es de necesidad, adecuación, lógica, equidad, aceptación que se obtienen con prudencia, buen criterio y moderación. Y cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de lo justo. En esta concepción debe ser proporcional, el injusto es el que viola la proporcionalidad. Eso nos decía en Grecia Aristóteles. El justo en esta concepción es, por lo tanto, el proporcional, y el injusto es el que viola la proporcionalidad. Más claro no está explicarle la proporcionalidad. Hay también otros principios, y esos otros principios podemos hablar del principio de celeridad, porque la celeridad también es importante como una garantía jurisdiccional de un derecho fundamental o derechos fundamentales, y para que la Constitución también que tiene incluidos esos derechos sean efectivos y no se pierda eficacia también en hacer prevalecer la norma constitucional con la restauración de los trámites de forma excesiva, como está sucediendo en nuestro país con algunas acciones de garantía que demoran bastante en los jueces constitucionales. Otro principio también es la economía de tiempo, porque todo genera gasto y esfuerzo. La primera se relaciona directamente pues con el principio de celeridad, el gasto, el esfuerzo. La economía de gasto y esfuerzo tiende asimismo a la eficacia de la garantía. Gasto de esfuerzo sin necesario está de más en un proceso constitucional, porque muchas veces cuando hay mucho gasto, mucho esfuerzo y no hay resultados, desaniman pues al que está ejercitando que se le haga valer su derecho. O muchas veces tanto gasto, el costo es excesivo y hace inútil ese beneficio por parte del actor. ¿Y eso quién contribuye? Muchas veces contribuye el Poder Jurisdiccional a que esto demore bastante. Entonces, es un principio importante la economía de tiempo. La inmediación también es otro principio importante, que consiste en que el juez constitucional está en contacto permanente inmediato con todos los sujetos procesales. Debe tener un acceso rápido a los elementos materiales, elementos del proceso. Entonces, ¿para qué? Para que él se forme un juicio cabal en forma inmediata del problema que garantice de esta manera a toda la objetividad, oportunidad e imparcialidad necesaria en la salvaguarda de los derechos y preceptos constitucionales. Sí, un juez que aplica la inmediación es importante, porque también al estar en contacto directo con las personas, entonces se forma una idea ya cómo son los hechos y a su vez acopiando con los medios de prueba, entonces él va a tener una mejor idea y va a ver si realmente hay o no violación de un derecho constitucional. Y el otro principio, el principio de iura novi curia. De aquí el juez conoce mucho mejor a veces el derecho, porque es su trabajo. Entonces aquí el juez tiene una cierta obligación en que se apliquen las normas correspondientes, aunque éstas no hayan sido invocadas por los interesados, muchas veces olvidan, ¿no? Entonces olvidan por error o por defecto. Entonces el juez puede invocar esa norma cuando el contexto de la demanda, por decir, no lo indica. Cuando el contexto de la demanda, está bien desarrollada, pero hay una norma que no ha sido invocada en la parte fundamento de derecho, por ejemplo, el juez puede aplicar esa norma correspondiente, pero esta facultad del juez
no permite, sin embargo, al juez alterar los hechos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Los hechos, la narración de hechos, tienen que estar bien narrados, bien desarrollados. Tampoco puede el juez alterar los datos del proceso. Claro, pues, las partes, las direcciones, etcétera, ni cambiar su objeto, cuál es el petitorio. Pero sí puede el juez aplicar la norma correspondiente, es decir, la norma jurídica que corresponde a este caso de las partes, en que una de las partes está accionando. Esa es una facultad que tiene el juzgador en virtud al principio de iuris nobis curia, ¿no? Bien, hay sentencias bastantes sobre el principio de presunción de inocencia. Acá diremos una sentencia de un expediente 4415 del año 2013 sobre un proceso de habeas corpus. Acá el tribunal desarrolla, vamos a ver, literalmente el concepto nos dice sobre la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito. Claro que se le atribuye, ya que el onus probandi, o sea, la carga de la prueba, corresponde a quien acusa, y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. De allí viene el principio, el dubio pro reo. Así pues, la demostración fehaciente de la culpabilidad consiste en un requisito indispensable para la sanción penal. De modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. ¿Quién es la parte acusadora en un juicio penal en nuestro país? No es el Ministerio Público, en él recae la carga de la prueba. Por otro lado, también nos dice el principio de presunción de inocencia. Esta sentencia implica que los jugadores no inicien el proceso ya con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. Porque si van a iniciar con la idea de que el acusado es el culpable, entonces está de más el juzgamiento. Ya tenemos una sentencia decidida, es decir, sin haber sido oído, ya los jueces tienen una decisión que esta persona es culpable. Entonces estarían los jueces directamente infringiendo el principio de presunción de inocencia, que está consagrado pues en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también en el artículo 2.24e, literal E de la Constitución Política del Perú. Entonces conviene recordar que la Corte Interamericana de Derechos en el caso también ha establecido sobre principios basados en la presunción de inocencia. Y en ello hay que tener en cuenta que este principio de la presunción de inocencia tiene mucha relación con el derecho a la motivación en las resoluciones judiciales. Deben estar debidamente motivadas, reconocido en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución. Que es importante, nos dice que al resolver las causas expresen las razones o justificaciones objetivas que lleven a tomar una determinada decisión. Claro, deben estar debidamente desarrolladas. Esos argumentos que desarrollan los jueces, es decir, motivando, deben provenir, pues dice, no solo del ordenamiento jurídico vigente, o sea, no solamente de lo que está contenido en la norma y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados. Es decir, también tiene que relacionarse con los hechos que han sido cometidos para ver si son o no son, o tienen relación con la norma. Y si también una previa evaluación, estos hechos tienen relación con la comisión dolosa por parte del acusado, porque hay que ver desde el punto de vista que el acusado siempre está imbuido y debidamente protegido por ese principio del derecho a la presunción de inocencia. Bien, hemos terminado esta sesión para el curso de Derecho Procesal Constitucional. Esperemos que en otra oportunidad vayamos también a continuar con otra sesión. Muchas gracias por ahora, le dice el doctor Rolando Mesa Rodríguez.